Bien, son las 9 de la mañana con 22 minutos y quiero agradecer que esté con nosotros el contador Miguel Ángel Silva Pedrosa. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Y contador, hoy vamos a platicar de un tema también muy importante y que pues se acercan las fechas donde muchos trabajadores tienen que recibir su reparto de utilidades y hoy pues nos vas a platicar quiénes sí, quiénes no y pues cómo podemos calcular esta prestación y cuál es el tiempo límite que tienen las empresas para entregarlo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bien, pues platícanos un poquito al respecto de estas circunstancias. Primero, ¿qué es el reparto de utilidades para aquellos que pues, a lo mejor están haciendo su primera actividad laboral y que pudieran representar esto un beneficio para ellos? Claro que sí. Mira, recordar que el reparto, el derecho al reparto de las utilidades es un derecho para los trabajadores en México, que está consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Carta Magna, y las empresas tienen la obligación de hacer partícipes a sus trabajadores de este reparto. Como bien señalas, se acercan las fechas, los plazos de vencimiento. Ya pasamos uno, el del 31 de marzo, para presentar la declaración anual de las empresas, de las personas morales, y justo este mes, en abril, vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual. Y los dos momentos, tanto de la declaración anual de personas morales como de personas físicas, marcan la pauta o el inicio para otro plazo legal importantísimo, que es el de repartir, calcular y repartir las utilidades de las empresas. En el caso de las personas morales, una vez que presentaron su declaración anual y hubieran tenido utilidades, existen 60 días posteriores a la presentación de la declaración para repartir las utilidades. Entonces coincide con el mes de mayo para que los trabajadores puedan cobrar estas utilidades. Y en el caso de personas físicas que presentan su declaración o deben presentarla en este mes, pues 60 días posteriores tendrían que repartir también las utilidades a sus trabajadores. Es decir, en junio próximo vencería el plazo para repartirlas. Hay algunos casos de excepción para empresas que recién inician operaciones, pues estas no tienen la obligación de presentar o de repartir la PTU durante el primer año de funcionamiento. En el caso de empresas también de reciente creación y que estén lanzando un producto nuevo al mercado, se exceptúa del reparto de las utilidades por un periodo de 2 años. Entonces, todos los trabajadores en el país son quienes tienen derecho a cobrar este reparto de utilidades en los términos de las reglas que se establezcan en las disposiciones laborales y fiscales. ¿Cómo se calcula la PTU? Pues sobre esa renta gravable o esa utilidad que calcularon las empresas o las personas físicas, es decir, de sus ingresos acumulables, restando las deducciones o los gastos que hubieran tenido en un ejercicio fiscal, en este caso el ejercicio de 2023, sobre esa diferencia se calcula un 10% y esa es la renta que se va a repartir entre sus trabajadores, con dos factores esencialmente, los días trabajados y los salarios que hubiera percibido el trabajador. Entonces, ya con base en esos indicadores, los trabajadores tendrán acceso a cobrar esa PTU que comentamos. Y aquí es una parte importante que la gente, que el auditorio lo conozca, porque es parte también de sus derechos, es un tema de la obligación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la empresa no reporta utilidades? Y también hay un mito, y hay una circunstancia que de repente en esa temporada empieza a surgir, oye, es que mi empresa se lo está quedando, hay un monto, ¿cómo puedo saber? ¿Dónde puedo averiguar? ¿Hay mecanismos? Sí, correcto. De hecho, las empresas, una vez que presentan la declaración anual, tienen la obligación de darle una copia a los trabajadores de esta declaración, precisamente para que queden los temas claros, las cuentas muy transparentes y los trabajadores sepan si se generó o no esa utilidad, ¿no? Entonces, en los casos donde no se hubiese generado esa utilidad, pues evidentemente no existe la obligación del reparto, pero sí es un tema que con mucha frecuencia se presenta, sobre todo en estos momentos, pero sí, por parte de la empresa, perdón, existe esa obligación de hacer del conocimiento de los trabajadores si existió o no una utilidad. Claro, y esa es una parte sin duda fundamental. Contador, también otro asunto, pues es el hecho también del sector empresarial, que de repente, con todo el alza de precios, con todo lo que se ha venido generando, pues no enfrentan una situación muy fácil y a veces esto también los pone y los complica, ¿no?
Correcto, recordemos que estamos saliendo o apenas saliendo de una etapa muy complicada de la pandemia, me refiero a la pandemia, donde a nivel mundial, y México no fue la excepción, sí hubo una contracción de la economía. Entonces, algunos sectores, la mayoría de ellos, se vieron realmente afectados por una disminución en su actividad económica, o pusieron en pausa algunos proyectos que ya tenían. Entonces los resultados a los que estaban acostumbrados a tener, pues no fueron los mismos. Entonces estamos en una etapa complicada donde, repito, la contracción de la economía a nivel local y mundial fue uno de los efectos que trajo la pandemia, ¿no? Sí, por supuesto. Finalmente es una parte importante y de todos también conocer cómo va. Contador, le agradezco mucho que nos haya dado estas recomendaciones, esa explicación importante, sobre todo para todos los trabajadores y que, bueno, ya la fecha está casi encima y bueno, pues hay que estar, y si no te han dicho, hay que preguntar, acercarse directamente con el personal de recursos humanos, que a lo mejor ahí te van a dar una orientación y también con los líderes sindicales, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos en las fechas límite para el cobro y también recordar que ya una vez, si se tuvo ese acceso al reparto de utilidades, hay una parte que se debe pagar impuesto por el impuesto sobre la renta que se genera, siempre y cuando la cantidad que se vaya a repartir pues haya rebasado las 15 veces la unidad de medida y actualización, ¿no? La UMA, lo que conocemos como la UMA. Entonces, si hubiera excedente a esas 15 veces la UMA, sobre la diferencia se debe pagar un impuesto que se le retendrá al trabajador en el recibo de nóminas correspondiente y se enterará al fisco federal en las declaraciones de los pagos provisionales. Sí, algo cierto es que de los impuestos no nos salvamos de ningún modo, contador. Como Así es, siempre, muchas Javier. gracias. Al contrario, ustedes, un gusto saludarlos, que tengan muy buen día.